Voces de la radio. Experiencias que inspiran. Licenciado Jesús Alejo Santiago. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Una experiencia de 100 años, una experiencia que se ha construido a partir de ese legado histórico que nos dejó y ese reto histórico que nos dejó José Vasconcelos cuando pensó en lanzar una señal radiofónica que atendiera los aspectos educativos y culturales de México. Estamos hablando de 1924. Ya no le tocó a él quizá poner en marcha la emisora, pero sin duda los cimientos son los que se han mantenido hasta el momento. Con todo ello, lo que se ha generado es una programación bastante amplia y bastante enfatizando de distintas formas la diversidad cultural y las necesidades educativas que caracterizan a nuestro país. Me parece que ese es uno de los aspectos fundamentales que hemos logrado compartir y que sobre todo a partir de 1968, con lo que hemos llamado como esta segunda etapa de la emisora, ya cuando comenzamos con transmisiones ininterrumpidas, pues sin duda ha sido muy, muy interesante para nosotros porque contribuimos a desarrollar un modelo de radio pública, lo que hasta ese momento como concepto ni siquiera existía. Y nosotros empezamos a desarrollar programas que atendían a las audiencias, que se interesaban en sus temas, que se preocupaban incluso por algunos aspectos de que estaban atravesando en aquel momento. Estamos hablando de la violencia contra las mujeres, que es reciente, por supuesto, de la inequidad, estamos hablando de la diversidad sexual, estamos hablando de la pluralidad lingüística que también define a nuestro país. Entonces, ahí hay muchos aspectos en los cuales Radio Educación participó activamente desarrollando programas, espacios de reflexión y que de una u otra manera se han mantenido hasta nuestro tiempo. He puesto como un marcado ejemplo el hecho de que hoy podemos estar hablando de la violencia contra las mujeres como un hecho cotidiano, por decirlo de esa manera, dentro de los medios de comunicación, incluso hablando de la diversidad sexual. Pero en los 70s no dejábamos de ser un medio incómodo que abordaba temas que no se abordaban en otros espacios. Y entonces, desde ese momento se empezó a generar un modelo que atendía por sobre todas las cosas las necesidades de las audiencias. Y eso creo que ha sido una de las grandes aportaciones de una emisora como Radio Educación y que ha permanecido como su legado dentro de las radios universitarias. El futuro es muy interesante porque no sabemos cuál es el futuro. Lo digo de esta manera. Una de las grandes preocupaciones que tenemos es qué es lo que van a escuchar o qué están escuchando hoy día los jóvenes. Y si uno sale a hacer encuestas, los jóvenes nos dicen, es que en realidad ya no escucho la radio. Ah, no escuchas la radio y escuchas podcast. Ah, no, sí, podcast sí escucho y escucho muchos. Tengo 10 que sí son mis preferidos. Y entonces uno pone sobre la mesa de reflexión, bueno, ¿y los podcasts no tienen características de un programa radiofónico? No están cerca de ser un programa de radio. Ahí es donde tenemos que empezar a reflexionar sobre exactamente cuáles son nuestros retos, porque sin duda nos pueden atender de esa manera los jóvenes cuando los empecemos a convencer de que lo que ellos escuchan en un podcast está muy cercano a lo que es un programa de radio, que incluso ahí están sus bases, ahí están sus raíces. ¿Cuál es la diferencia? Que en el podcast lo pueden escuchar en un aparato de telefonía celular, mientras a lo mejor la radio no tanto. Y sin embargo, ya existen infinidad de aparatos telefónicos que nos permiten ingresar a esas estaciones de radio. Existen aplicaciones que de forma gratuita, sin descargar internet, nos ayudan a escuchar esas estaciones de radio. Ahí es donde me parece que tenemos que trabajar aún mucho sobre cómo les vamos a compartir a las generaciones que vienen la importancia de la radio sin saber todavía qué es lo que estamos haciendo para la radio. Eso me resulta muy importante. Hay muchos espacios en los que resuelven las programaciones con una mesa redonda y nos llevamos una hora de supuesto programa radiofónico con una mesa redonda. Y se pregunta uno, ¿de verdad esto es un programa de radio o esto es una conferencia que grabaron y que nos lo están pasando a través de la radio, ¿no? Esos son los retos, cómo hacer
para que recuperemos incluso la energía y que recuperemos esa creatividad para hacer de la radio este espacio de cercanía y de comunicación con la gente. Yo creo que la diversidad cultural, que además es uno de los objetivos que se puede tener a través el irse además con esta riqueza que trabaja en múltiples pistas, entre ellas está la educativa, pero al mismo tiempo la de como medio de comunicación. Entonces, a través de este medio de comunicación, por la parte educativa, lo que se puede hacer es precisamente compartir la diversidad cultural que define a nuestro país. ¿Cuáles son los sonidos? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? Todo eso se puede seguir haciendo a nivel latinoamericano. Hace mucho veía un programa infantil sobre unos niños a los que iban a su casa y a lo que les hacían es a dibujar cualquier cosa y establecer comunicación con otro niño o niña de otra parte del mundo. Ese tipo de diálogos, ese tipo de encuentros, pues no se da de otra manera si no es a través del arte. Otros espacios de la vida pública son para la discusión, el grito y el sombrerazo, y la cultura y el arte nos permiten dialogar, nos permiten conversar y nos permiten sacar lo mejor de nosotros mismos. En ocasiones hasta lo peor, porque también es cierto que en el arte y en la cultura hay espacios para la reflexión sobre la realidad y sobre la violencia que vivimos, pero sin duda también es un gran espacio para la conversación y para el conocimiento del otro. Simplemente señalar la importancia que pueden tener las radios universitarias y la importancia que tiene el trabajo que desarrolla el ICE para precisamente alcanzar a compartir de una manera mucho más amplia los contenidos y el diálogo que se debe desarrollar a través de los medios radiofónicos. Tenemos que seguir siendo los medios públicos unos generadores de audiencias críticas, de audiencias informadas, porque solo de esta manera podemos sentir o experimentar cambios sociales, mientras otros espacios están más preocupados por vernos como consumidores, a sabiendas de o buscando qué nos van a vender. Nosotros no vendemos, nosotros ofrecemos contenidos y mientras más calidad tengan esos contenidos, más gente se va a acercar a ellos. Creo que eso sin duda es uno de los grandes retos, pero sobre todo compromiso y una gran responsabilidad que tenemos como medios públicos. Voces de la radio. Experiencias que inspiran.